porque le pretendo preguntar, ¿en qué momento los síntomas digestivos dejan de ser solo del tubo digestivo? ¿O en qué momento ese paciente que lo estoy tratando yo como gastroenteróloga debe ser también tratado por el psiquiatra? Aquí le presento la historia de una paciente femenina de 38 años de edad, casada con 2 hijos, jueza. El motivo de consulta de la paciente es que tiene pirosis persistente, con un tiempo de evolución de 3 años sin respuesta al tratamiento convencional. Refiere una sensación urente retroesternal intensa que interfiere con sus actividades diarias, sin relación con la ingesta de alimentos, ni con la posición corporal y tampoco tiene otros factores mecánicos claros. Describe esos episodios de exacerbación en momentos de alta carga emocional y laboral, y aunque también menciona que durante viajes recientes suele presentar síntomas. Ha probado toda la medicación disponible, entre IVP, dosis doble, antiácidos, bloqueadores de los H2 procinéticos, con respuesta mínima o nula. En los últimos tiempos ha desarrollado una creciente preocupación por la posibilidad de tener una enfermedad grave no identificada, lo que la ha llevado en múltiples ocasiones a buscar información en internet y visitas frecuentes a emergencias. Esa paciente manifiesta que sigue sintiendo algo extraño en el pecho y que teme que la enfermedad no haya sido diagnosticada correctamente. Se han realizado múltiples evaluaciones, sobre todo por cardiología, de forma exhaustiva y todo ha salido normal. Y en varias ocasiones presenta opresión torácica que la lleva a la emergencia. Dentro de sus antecedentes, resaltar que no tiene ningún tipo de antecedentes de reflujo, de ERGE diagnosticada, ni ninguna enfermedad autoinmune ni metabólica. Mencionar que no tiene ningún tipo de cirugías y también que padece o que presenta un patrón evacuatorio diario Bristol 6, examen físico normal y laboratorios normales. Aquí le presento un algoritmo de un paciente que presenta pirosis persistente y que no responde a las medidas habituales. Lo primero que uno debe de hacer es siempre optimizar el tratamiento médico que, según entendemos, en su caso se presentó. Si hay alguna falla en el tratamiento médico, siempre debemos cuestionarnos si el paciente ha realmente llevado el tratamiento como se le prescribió, si hay apego al mismo. Si hay éxito, entonces se continúa con la dosis mínima. Sin embargo, si hay fallas, se pudiera mejorar la supresión ácida cambiando de IVP, duplicando la dosis o duplicando la dosis asociándola con H2. Si hay fallas, entonces el paciente definitivamente habría que hacer estudios adicionales y enviar a consulta de motilidad. Vamos a abrir el tema del debate con este algoritmo. Tenemos una paciente con pirosis que no responde a la dosis doble de IVP, entonces en este caso está indicada la endoscopía digestiva alta. Entonces a mi compañero les pregunto que qué hallazgo pudiéramos encontrar en esta paciente en una endoscopía. ¿Escuchan? Sí. Antes de pasar un poquito a la endoscopía, en la historia de la paciente llaman la atención muchas cosas. Es una paciente joven, está casada, tiene hijos, su profesión en este caso es muy importante. Vimos que la paciente es jueza, supongo que es abogada, lo que implica que es una paciente que se somete a altos grados de estrés y ansiedad en su ámbito laboral. Otra cosa que me llama la atención en la historia es que dice que va a múltiples médicos. Quisiera saber si, por ejemplo, sabemos que ha recibido 4 semanas u 8 de IVP en algún momento. El tiempo no lo tenemos esclarecido porque es una paciente que ya, como mencionaste, ha ido a múltiples médicos y ha recibido tratamientos. Ok, entonces nos encontramos frente a una paciente que tiene síntomas que parecen reflujo. Recordar que en un paciente que refiere que tiene pirosis, buscamos tener un diagnóstico objetivo de esta y es como preguntas, ¿qué encontrar en este paciente? Bueno, en la endoscopía, en un paciente con reflujo, para definirlo, tengo que encontrar una esofagitis que va de grado B a grado D, B, C o D. Puedo encontrar estenosis por una esofagitis o un esófago de Barrett en este caso.
Y altamente importante es ver la necesidad de tomar biopsias en este tipo de pacientes, sobre todo que son recurrentes con los síntomas y con múltiples síntomas. Deberíamos tener alguna biopsia de ese esófago para descartar en primer lugar esofagitis eosinofílica. Exacto, entonces respaldando académicamente lo que has mencionado, tener pendiente que en la endoscopía en estos pacientes el 70% de la misma la vamos a encontrar normal, y eso no quiere decir que el paciente no esté cursando con ninguna entidad nosológica, sino que debemos hacer pruebas adicionales para soportar esta sospecha. Entonces definitivamente en la endoscopía que a la paciente se le realizó tenemos un esófago completamente normal. Continuando con el abordaje ante un paciente que ya se descartaron componentes estructurales, entonces, ¿qué sugiere el protocolo? Que debemos realizar estudios de monitoreo de pH. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos hacer la monitorización de pH por una pHimetría de 24 horas con impedancia o una cápsula Bravo. Por cuestiones de disponibilidad y costo, se le pudo realizar la pHimetría de 24 horas. Que es un método que nos permite a nosotros establecer si realmente el paciente tiene episodios de reflujo, si el reflujo que el paciente presenta es ácido, es débilmente ácido o es alcalino. Además, las métricas que nos favorecen y que nos ayudan a dar soporte al diagnóstico, como la impedancia basal nocturna, que pacientes con impedancia basal nocturna baja habla de un aclaramiento esofágico incompleto, así como también establecer si existe asociación sintomática con esos síntomas que el paciente presenta. A partir de este estudio podemos establecer si esos síntomas realmente se atribuyen a reflujo. En esta pHimetría que vemos aquí, para guiarlos un poquito, esta es la imagen de la pHimetría por 24 horas completa. Tenemos una línea en la que determinamos una línea azul debajo, no la gruesa, sino la línea fina que se ve, si tú la puedes señalar. Hay una línea fina que nos permite ver si las veces que cayó el pH por debajo de 4, o sea que de manera general esa imagen me permite ver que no tuvo una exposición ácida importante. Sin embargo, en la línea de abajo, en esta franja que señala Joana, los puntos que están en gris fue cada vez que la paciente sintió un síntoma durante el estudio, y con eso es que nosotros hacemos relación. ¿Qué relación hay de la exposición con el ácido y cada síntoma que presentó la paciente? Así, a vuelo de pájaro, esto parece una pirosis funcional por la imagen. Entonces, algo rápido, ¿verdad? Que estos estudios son importantes, ¿verdad? Y otra modalidad que también se utiliza, que señaló la diapositiva previa, que fue la que es inalámbrica, que es el Bravo. Algunos detalles que son importantes, ya di una buena explicación sobre lo que estamos buscando a gran escala. Yo sé que a veces uno, personas que no trabajan con esto, ven esta diapositiva y dicen, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? El Bravo es un poco más user friendly, por decirlo así, ¿verdad? Pero mide el mismo concepto, pero importante recalcar que ese diario de síntomas, el paciente es el que está marcándolo. O sea que es importante también entender que uno tiene que hacer la limpieza del estudio, porque el paciente puede marcar que tiene los síntomas 5 veces en los últimos 15 segundos y eso no te va a contar como 15 síntomas, te tiene que contar como uno dependiendo del tiempo que estás utilizando. Así que siempre es importante, ¿verdad? Lo digo particularmente en este caso, no creo que sea tan relevante porque como podemos ver, la cantidad de síntomas no parece concordar con los episodios de reflujo, que no son muchos. Pero es importante siempre reconocer que no solamente la información que te trae el paciente es la que vas a utilizar, tienes que hacer el ejercicio de tú limpiar el estudio, porque si no puedes llegar a resultados incorrectos. Por igual hay pacientes que durante estos estudios son muy sintomáticos al momento de comer. O sea, están comiendo y comienzan a marcar síntomas. Sin embargo, estos síntomas dentro del periodo de alimentación completamente se tienen que borrar, o sea, nosotros no lo vamos a contar. Igual que hay un tiempo justo después de comer, 5 minutos después, que tampoco vamos a contar los síntomas que presenta el paciente. Pacientes a veces vienen eructadores y son justo entre los 5 primeros minutos después de comer. Bueno, todavía eso está considerado normal. Entonces, dentro de los resultados tenemos un tiempo de exposición ácida menor de 3, que es normal. Tenemos un índice de asociación sintomática y un índice sintomático que son negativos, es decir, que los síntomas que la paciente refiere no se correlacionan con eventos de reflujo. Y tenemos una impedancia basal nocturna normal.
Continuando entonces con el algoritmo, ya tenemos una paciente con una exposición ácida normal, con asociación sintomática negativa, que nos corresponde para poder llegar hasta el diagnóstico de una pirosis funcional, descartar algún trastorno motor primario. Entonces, para eso, además, la paciente también estuvo refiriendo sensación de sequedad, dificultad para tragar pastillas grandes, no disfagia alimentaria, 4 kilogramos de peso perdido, y todo esto le generaba una gran preocupación. Se le realiza una manometría esofágica de alta resolución con impedancia, donde los resultados se obtienen normales, una peristalsis normal, relajación normal del auge con un adecuado aclaramiento del bolo. Entonces se diagnostica como según Chicago 4, como una manometría normal. Aquí llegamos entonces al diagnóstico de pirosis funcional. Entonces le paso a la doctora Yanna, que le va a hablar a ustedes sobre los criterios de Roma y cómo hicimos el diagnóstico. Recordar que Roma, todavía estamos en el 4, es quien nos ha permitido tener un poquito de claridad para la clasificación de los trastornos funcionales. Esta clasificación es muchas veces clínica y siempre nos dice que no debemos tener hallazgos estructurales, o por lo menos hallazgos estructurales mínimos. Pero en el caso de la pirosis funcional, debemos tener un paciente que refiere molestias o dolor retroesternal en forma de quemazón, no tiene alivio de los síntomas a pesar de un tratamiento antisecretor óptimo, y esto es importante saber que el paciente, si le hemos dado tratamiento, se haya apegado a este. No hay evidencia de una enfermedad por reflujo o que la esofagitis eosinofílica no sea la causa de estos síntomas, ausencia de un trastorno motor esofágico mayor, como en el caso de esta paciente, y que estos síntomas se hayan presentado por los últimos 3 meses y que todo haya iniciado en al menos desde hace 6 meses. En Roma 4 están todos los trastornos y pronto viene Roma 5, que va a ser un lío. Yo quiero hacer un comentario aquí también, porque esto, ¿verdad? Obviamente nosotros les estamos proveyendo un esquema ideal, ¿verdad?, de lo que es la forma más sencilla, más directa de diagnosticar a estos pacientes, pero incluso, ¿verdad?, aplicar Roma 4 de esa forma específica a todos estos pacientes no es tan fácil. No es tan sencillo. No es tan sencilla, porque ese es el paciente que, ¿verdad?, aquí dice que no se produce alivio de los síntomas a pesar de un tratamiento antisecretor óptimo, pero el paciente, tú le preguntaste, ¿estás tomando este IVP? ¿Te ayuda? Pues sí, mira, me ayuda. ¿Y cómo te ayuda? Pues tú sabes, me lo tomo de vez en cuando y me siento un poquito bien, o sea que no hay grasa dependiente del medicamento. Exacto, y por eso no me lo veo. No siempre realmente uno va a poder estar con un checklist de Roma 4 en su oficina y diciendo, mira, no, marco aquí, marco aquí, marco acá, marco acá. Pues perfecto, mira, tienes pirosis funcional. O sea, mucho de esto todavía depende del juicio clínico, ¿verdad?, que uno tenga. También va a la par, no sé si vamos a dejar un espacio más adelante, pero de igual forma el orden del algoritmo que estamos siguiendo, ¿verdad? Porque ese algoritmo que le estamos enseñando es un algoritmo que podemos seguir siempre y cuando el paciente no ha tenido alguna otra evaluación previa. Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente venga donde mí sin ningún estudio, que francamente es raro en mi práctica. ¿Verdad? Cuando viene referido a donde mí, ya, o sea, a veces se ha hecho 2 manometrías hace 5 años, o ya se ha hecho una endoscopía. O sea, no necesariamente siempre yo opto por decir, pues déjame hacer la bachimetría primero y luego la manometría. Hay veces que, dependiendo de la sintomatología del paciente y la evaluación clínica que haga, pues yo opto por hacer alguno de esos estudios primero, con el hecho de que me provea la mayor información para ayudar a diagnosticar a este paciente con un síndrome funcional. Y pues yo creo que es importante recalcar que aunque esto es un buen esquema para seguir, siempre hay que dejar espacio abierto para un poquito de improvisación para las excepciones. En el algoritmo. Y entender que hay pacientes que van a cumplir con múltiples patologías dentro del mismo Roma. Sí, que las enfermedades funcionales nunca vienen solas. Y también tener en cuenta de que a veces por temas de recursos económicos no se cuentan con todos los métodos diagnósticos para poder cumplir con todos esos criterios, por lo que es nuestro deber con nuestros medios poder lograr lo más que se pueda con esos pacientes. No pasa. ¿No pasa? Ya.
Entonces, aquí le voy a expresar esta tabla con algunas características clínicas de los pacientes que tienen pirosis funcional. Estos son unos datos que debemos tener pendientes desde que el paciente llega al consultorio. Sabemos que la pirosis funcional es mucho más frecuente en el sexo femenino, en edad promedio, paciente que tiene larga historia de pirosis y que sus síntomas son muy similares a los pacientes con ERGE. Y como les decía, los trastornos funcionales nunca vienen solo. Ella puede tener una pirosis funcional, pero puede tener otro trastorno asociado. Coincide con el ERGE, puede tener dismotilidad esofágica, es muy raro, por eso los criterios de Roma son muy específicos, que hay que hacer una manometría para descartar esto. Puede haber asociación con hernia hiatal, está comprometida la calidad de vida de estos pacientes y hay comorbilidad psicológica. Esto es una parte muy importante y que se ha venido dando mucho énfasis en el transcurso del día, como depresión, ansiedad y somatización. Entonces, el manejo de la paciente de forma inicial fue educación, terapia farmacológica, manejo no farmacológico y un seguimiento que se le debe revalorar a la paciente 6 a 8 semanas después. Con respecto a la educación, hay que explicarle, hay que sentarse a hablar con el paciente sobre la naturaleza funcional del síntoma. Es muy difícil hablar con los pacientes que tienen trastornos funcionales porque ellos entienden que uno le está diciendo que no tienen nada, que no están enfermos. Entonces hay que dedicarle tiempo a esos pacientes para explicarle la naturaleza de esos síntomas y el rol que tiene el cerebro-intestino. Como terapia farmacológica de forma inicial y por disponibilidad también, amitriptilina de 25 miligramos al día como un neuromodulador, terapia cognitiva conductual y estrategias del manejo del estrés y revaloración clínica. Ustedes allá en Puerto Rico, ¿cómo lo hacen? Y pues yo probablemente no necesariamente hubiese empezado con amitriptilina, dependiendo de si había algún entrelace de algún otro síntoma funcional. Y si hubiese empezado amitriptilina, probablemente hubiese empezado una dosis de 10 miligramos, no hubiese empezado a 25, porque siempre hago el hábito de empezar con menos por esa misma razón. Uno, porque vamos a suponer que le damos 25 miligramos y el paciente sale bien soñoliento, le da mucho sueño. Como ese paciente no va a querer tratar ese medicamento otra vez, pero a lo mejor 10 miligramos le da una respuesta quizás con una señal fisiológica, ¿verdad? Para la mejoría de sus síntomas y no le daba tanto soñoliento. O sea que yo creo que me ayuda no solamente a poder tener mejor probabilidad de que el paciente quiera tratar el medicamento, sino que también ayudarlo a entender que lo que vamos a hacer es darle el medicamento para la dosis más baja efectiva posible. La educación del paciente, Yanna puede hablar un poco más sobre esto, pero para mí la evaluación del paciente desde que entra por la oficina ya uno está como que evaluando. Yo tengo un amigo que es otorrinolaringólogo que habla de que se prioriza en voz y él dice que desde que ya está entrando a la oficina le está hablando casualmente para ver cómo habla, a ver si puede reconocer patrones. Lo mismo a mí me pasa cuando yo veo a estos pacientes en la oficina, no porque quiero crear un bias antes de evaluarlos, pero es para tratar de identificar, ¿verdad? Y redirigirlos. Porque a veces incluso en la misma entrevista, mientras tú los vas redirigiendo, tú te vas dando cuenta que algunas de las cosas que están diciendo quizás no son tan relevantes para lo que tú quieres tratar. Sí, y yo siempre he dicho que en la neurogastroenterología lo que ha hecho en mi forma de trabajar es cambiarme un switch, o sea, es la forma de yo recibir al paciente en la consulta y de abordar al paciente al momento de conversar con ellos. Nosotros tenemos que tratar de tener una comunicación asertiva, una comunicación, ya hemos hablado de la comunicación empática, hasta la forma en la que uno se le sienta al paciente al hablar con ellos, soltar la computadora, soltar el lápiz, para que el paciente se sienta escuchado, porque usualmente es un paciente que viene y te dice, mira doctora, yo me he hecho 5 endoscopías y yo sigo con lo mismo. Entonces, este tipo de paciente, lo primero que hay que en eso de la educación me sirve mucho explicarle con sus palabras de qué se trata esta interacción del eje cerebro-intestino. A mí me sirve mucho decirle, mira, si yo te hago así, probablemente a ti no te duela, pero si tú me haces así a mí sí me duele. Entonces le explico que hay una comunicación directa entre nuestro cerebro y nuestro intestino que depende de la forma en la que nosotros abordamos los síntomas, qué tanto nos afectan como persona cada uno de los síntomas que estamos presentando. Y también pasa que el paciente, sobre todo si nos toca hacer la endoscopía, va muy esperanzado a la endoscopía, doctora, encuentre algo. Entonces cuando uno no encuentra algo, ¿qué es lo que yo le digo al paciente? Bueno, mira,
yo no encontré en la endoscopía un dato objetivo de reflujo. Eso no quiere decir que yo no te estoy creyendo tus síntomas. Tus síntomas están y eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, el paciente desde la primera consulta te dice, doctora, ya a mí me dijeron que yo lo que tengo es que dejar la ansiedad para yo mejorarme. Le explico que la ansiedad y el estrés están jugando un papel importante, sin embargo, que esa no es mi función aquí, que mi función es buscarle la explicación a los síntomas que tienen, que no necesariamente tienen que ser estructurales. Entonces, con eso ya el paciente te da apertura a que tú le sigas explicando, y sirve mucho también que uno le explique desde el primer momento al paciente cuáles pasos vamos a seguir. Primero te vamos a hacer esto, luego te hacemos esto, si esto no sale te vamos a hacer lo siguiente. Y el doctor lo mencionó ahorita, las expectativas. Saber que el paciente sepa que no es que se va a mejorar, yo te puse una pastilla y te va a mejorar mañana. Sobre todo con los neuromoduladores. Los neuromoduladores, para nosotros decir que están comenzando a funcionar, toman de 4, 6, 8 semanas. Hay pacientes que van a mejorar de una vez, a las 2 semanas, pero la mayoría de los pacientes no. Y que lo entiendan y que no lo quieran abandonar y que van a haber también efectos secundarios, pero que los efectos secundarios van a comenzar a desaparecer quizá a las 2 semanas. Postularle, mira, ansiedad y depresión, me dijeron que la ansiedad y depresión la tengo que quitar. Puedes postular y dile, mira, pero tus síntomas pueden inducir estos mismos un círculo vicioso. ¿Cómo sabemos que todo lo que te está pasando que no es un círculo vicioso no te está induciendo la ansiedad y la depresión? O sea que esa también es una forma de manejarlo. Entonces, con respecto a la evolución de la paciente, tras 8 semanas de tratamiento, la paciente dice que ha mejorado levemente, pero que sus síntomas siguen y continúa la creciente preocupación por su salud. Entonces comienza a experimentar episodios de hipervigilancia de sus síntomas y pensamientos catastrofistas sobre una enfermedad grave no diagnosticada. En un episodio reciente de crisis, la paciente se refiere que sentía una sensación de cierre de la garganta, lo que motiva la consulta a urgencia. Entonces, en este escenario de esta paciente que le he presentado, se decide interconsulta con psiquiatría para la optimización del manejo emocional y ajuste del tratamiento psicofarmacológico. Pero se plantea el siguiente dilema: si esta derivación fue prematura o si aún debe agotarse otras opciones dentro de la gastroenterología. Y la respuesta es... El referido al psiquiatra desde la segunda diapositiva. Sí. Y ese yo creo que es el mensaje, por lo menos desde mi perspectiva. Aquí todos tenemos excelente entrenamiento y todos podemos mucho que podemos ofrecerle al paciente, tanto como gastroenterólogo, al igual que la inclusión de estos otros especialistas como es el psiquiatra. Y nunca, para mí, en mi opinión, hay un momento muy temprano para referirlo. Principalmente si tienes la percepción de que estás diagnosticando un paciente con un desorden funcional, porque sabemos que hay estudios longitudinales donde sabemos que se tardan hasta 7 años para llegar a un diagnóstico funcional. O sea que si tú tienes alguna preocupación de que esto va encaminado en esa ruta, ¿por qué no derivar al psiquiatra de primera instancia, verdad? Y diría, no solamente derivarlo y simplemente decir, pues te voy a derivar al psiquiatra, sino también comunicarse con el especialista para que sea una derivación con un target, ¿verdad? ¿De qué forma necesito que me ayude? Mira, ya yo empecé a este paciente en este neuromodulador, pero me gustaría tu input o me gustaría que trabajemos estos otros aspectos, ¿cómo mejor podemos hacer? Es que definitivamente la paciente desde su inicio dio síntomas de que necesitaba asistencia de un psiquiatra junto con el tratamiento del gastroenterólogo. O sea que lo que nosotros le invitamos a ustedes es que en la consulta, desde que el paciente entra, sus gestos, su forma de hablar, su interferencia, incluso cuando uno le está explicando, o si viene con un familiar que también tiene mucha interferencia en cuanto a la historia, la recurrencia de los síntomas, el hecho de haber ido a múltiples médicos y los síntomas tan agravantes. Al final, imagino que notaron que les resalté el hecho de la hipervigilancia. Eso es sumamente relevante para nosotros en estos tipos de pacientes. Entonces, le pusimos unos cuantos criterios que deberíamos tomar en cuenta a la hora de referir el paciente a psiquiatría o tener un abordaje multidisciplinar.
aquel paciente que tenga persistencia de síntomas a pesar de un tratamiento neuromodulador, si el paciente tiene impacto significativo en la calidad de vida y la funcionalidad diaria, si esta enfermedad interfiere con su trabajo, con su comportamiento, con su familia, la presencia de hipervigilancia y preocupación excesiva por la enfermedad y comorbilidades psiquiátricas asociadas. En general, estas son nuestras conclusiones y el aprendizaje final es que siempre hay que hacer un abordaje de ayuda multidisciplinar. Un punto rápido para decir es que realmente, porque he escuchado mucho durante el día y me ha encantado, ¿verdad?, la oportunidad de conocerlos a todos ustedes y también ver cómo se practica, ¿verdad?, acá y ver las diferencias. En particular, ¿verdad?, han mencionado mucho el estigma que los mismos pacientes tienen al querer ser referidos quizás a un psiquiatra o a este tipo de especialistas. Y en Puerto Rico ocurre también, yo francamente tengo que ser honesto que muchas de las prácticas de referidos que recibo, pues en muchas ocasiones ya ven a un psiquiatra. Pero yo creo que en mi opinión es que la parte de normalizar de eliminar ese estigma y normalizarlo, también empieza con el mismo médico, ¿verdad? Porque mientras más normal sea la conversación de introducir a este tipo de especialistas en el manejo de esta condición, mientras más temprano uno hable sobre eso, mientras más normal lo haga, pues también más fácil se lo va a hacer al paciente. El paciente va a decir, bueno, o sea, mientras más cómodo uno lo haga sentir sobre la necesidad o el rol que va a jugar este tipo de especialista en esta condición, pues yo pienso que el paciente puede reaccionar mejor. El detalle que mencionaste, sobre todo lo hemos dicho el día entero, hablarle de neuromodulador al paciente. Y como ya estamos en la era de la digitalización y que el paciente tiene acceso a buscar, desde el primer día el neuromodulador es un medicamento que lo vas a encontrar como un antidepresivo. Sin embargo, tiene otros efectos y los efectos son porque el paciente le crea mucho estigma o te llegan diciendo, ya a mí me lo indicaron, doctora, pero yo no me lo quiero beber.